Bueno, ¿así me escuchan bien? Sí. ¿O le hacemos sin micro? ¿Sí? Micro. ¿Le hacemos bien? Bueno, muy bien. Nicolás amablemente me dio la oportunidad de estar aquí en este foro tan selecto, tan importante. Y por supuesto, cuando me planteó la oportunidad, yo tengo el sí muy rápido. Es uno de los defectos que siempre he tenido. Donde yo hubiera sido mujer, no me imagino lo que hubiera pasado. Porque tengo el sí muy ágil. Entonces, parezco pereirano. No, yo no, nací en donde Las Piñas. Ahí cerquita, ¿cómo se llama? El Cerrito. Muy bien. Bueno, les quiero un poquito hablar de multinivel, y la razón por la que yo les voy a hablar de multinivel es porque la calidad del restaurante francés de anoche consumió todos los recursos de este top 15 y no hubo plata para un motivador. Se acabó el dinero, el gerente de finanzas se opuso tajantemente a que contrataran a alguien, entonces necesitaban a alguien muy barato para este propósito. No, pero es que ahora sí fácil y barato. ¡Qué combinación tan horrible! Muy bien, entonces, de lo que yo les quiero un poquito hablar, y créanme que esto genera una cantidad de sentimientos encontrados, porque me encanta hablar con ustedes, me encanta verlos otra vez, me encanta tener ese privilegio de dirigirme a ustedes, pero sin embargo ustedes ya lo saben todo. Entonces, meterme a ponerme en la empresa de tratar de transmitirles algo que ustedes no sepan, está berraco. Pero vamos a hacer lo posible por lo menos contarles qué es lo que estamos haciendo en México, qué tipo de cosas estamos trabajando activamente en México. Los que han estado más activos en las redes sociales saben que en México hace más o menos 2 años largos, casi 3, estamos con un programa que se llama Fábrica de Diamantes. Incluso ayer Noris me hacía una broma muy al lugar con el tema de la fábrica de diamantes, porque se me acercó y me dijo: ¿cuándo es que me van a invitar a México para conocer las fábricas? Y le dije: no tenemos fábrica. Me dijo: claro, la de diamantes. Entonces, el tema de fábrica de diamantes, cuando empezó, eso no es lo que les voy a hablar, pero quiero utilizarlo de antecedente. Cuando empezó, pocos creíamos en eso. Los mismos líderes decían que eso no va a jalar. Y sin embargo, al cabo de un tiempo, después de tener paciencia y persistencia y trabajar eso intensamente, los resultados ustedes han sido testigos de eso y está funcionando muy bien. Entonces, ese tipo de semilla y ese tipo de interés es el que queremos sembrar en Colombia, es el que queremos sembrar entre ustedes, los líderes más importantes de Colombia. Entonces, por eso Nicolás me dijo: hablemos de multinivel, y me pareció que era al lugar empezar con esta lámina, porque es que esto es lo que decimos en México todo el tiempo. Multinivel es la oportunidad de tener independencia sin escasez y de tener abundancia sin esclavitud. Esa es verdaderamente el objetivo del multinivel. ¿Y por qué? Voy a hablar primero de una introducción, después voy a contarles un poco cómo comunicamos el multinivel en México, cómo le comunicamos, a quién se lo comunicamos, y después les voy a hablar un poquito de qué resultados debe esperar la gente que haga esto consistentemente, y después cerramos. Yo me intento montar en un avión y ustedes continúan un día fantástico y lleno de sorpresas y de cosas buenas. Muy bien, empecemos en la introducción. Entonces, nosotros tenemos muy claro, hemos visto que el famoso mito de ser empresario en términos generales, no como empresario se le dice en Colombia al socio, sino que el mito de ser empresario en términos generales no es más que eso, es un mito. Es un mito. ¿Por qué? Porque el empresario necesita capital de riesgo, ¿o no? Hasta para un taxi. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Colombia, el cupo del taxi valía como 3 veces el taxi, o 4 veces el taxi. Y todo eso es capital de riesgo. Una panadería, una estética, no sé, cualquier cosa, por chiquita y por pequeño que empiece, necesita un enorme capital de riesgo. El otro tema que hace que el empresario sea apenas un mito es el tema de los inventarios. ¿Cuántas compañías, por manejar mal los inventarios, se quiebran?
¿Cuántas compañías no se dan cuenta que lo que hay que hacer no es lo que al dueño le gustó, sino lo que se vende solamente? Y hay que tener en el inventario solamente lo que se vende y muy poquito. Y esto hace que se quiebren innumerables compañías. La competencia, no sé si en Colombia hoy está pasando lo que en México. En México todos los días ve uno en los periódicos o todos los días ve uno en cualquier foro, en cualquier conversación, a alguien que tenía un negocio de tal cosa, que los chinos llegaron y lo empezaron a vender en la tercera parte. Y cuando lo empiezan a vender en la tercera parte, pues eso es competencia. Por ejemplo, recuerdo que México tenía una de las industrias más poderosas del calzado en el mundo, en León, Guanajuato, hasta que llegaron los chinos. Y los chinos decidieron hacer los zapatos igualitos a los zapatos de Guanajuato en la quinta parte del costo. Y entonces todos los productores de zapatos de Guanajuato tuvieron que dedicarse a otra cosa. Innovación, esa es otra cosa que los empresarios tienen que darse cuenta, que tienen que innovar constantemente. Hoy en día, algunos de ustedes que tienen mi edad se acordarán que Kodak era una compañía importante, ¿no? Bueno, hoy no existe. No existe. Y yo me acuerdo cuando era joven que Kodak era la compañía. Era la compañía. Me acuerdo el tremendo auditorio que tenía para presentar innovaciones y artistas y todo. Bueno, Kodak parece que no vio más adelante lo que iba a pasar. Kodak pensó que el negocio de las camaritas y los rollitos iba a seguir siendo como fue y se acabó. Se acabó. Por ejemplo, no me gustaría haber sido un fabricante de máquinas de escribir, Remington, Brother, porque por supuesto no se dio cuenta de lo que iba a pasar. Y sin ir más allá, miren los japoneses. Los japoneses tomaron una apuesta muy fuerte en la época del Walkman y entonces dijeron que el futuro de la música portátil era la alta definición. Y entonces desarrollaron un super Walkman. Mientras otro güey que se llamaba Steve Jobs dijo, eso no es por ahí, la gente tiene un oído muy sordo, eso no es alta definición, es poner una plataforma donde la gente compre música. Y ustedes ya saben en lo que se convirtió Apple y en lo que se convirtió Sony. Entonces la innovación es una cosa que nos amenaza constantemente. Y finalmente, como ya les he mezclado con la innovación las nuevas tecnologías, entonces todo esto hace que ser empresario no sea tan atractivo. No sea tan atractivo. Entonces, si ser empresario no es tan atractivo, ¿qué nos queda? La conclusión del empresario es que muchos empresarios lo único que tienen es tiempo, pero no ingresos reales. Ustedes lo han visto cuando uno le pregunta a alguien en Colombia, ¿tú a qué te dedicas? Independiente. Y siempre la respuesta independiente es que el personaje sí es independiente, no tiene horario, pero tampoco gana. Está jodido. Sí, está jodido. Yo me acuerdo que uno preguntaba eso en Colombia y ¿tu papá qué hace? Es independiente. Y él es independiente, es tu mamá lleva la carga del hogar. Siempre significaba. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, tienen tiempo, pero no tienen ingresos reales, no tienen flujo de caja real. Porque viven tapando una gotera acá, tapando una factura acá, parando esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda? El mito de ser empleado. Bienvenidos, colegas de Oriflame. El mito de ser empleado. Esa es una belleza, ser empleado es precioso. Por ejemplo, ¿ustedes conocen empleados contentos con el salario? No, nunca. Nunca. Yo recuerdo que en Oriflame, por ejemplo, en la época de finales de septiembre, principios de octubre, cuando se hace el budget, todos nos acercamos al jefe, le llevamos café caliente, le llevamos empanaditas, le decimos qué caro está el costo de la vida. Carajo, ¿te has dado cuenta? Porque ningún empleado está contento con su salario. El empleado se queja de que no hay tiempo, ¿o no? Mónica se queja que no hay tiempo, ¿no? Mario se queja que no hay tiempo, Santiago se queja que no hay tiempo. Todos nos quejamos de que no hay tiempo porque todos necesitamos dormir. Nicolás no, pero todos necesitamos dormir. Entonces nos quejamos de que no hay tiempo. Pensamos que cuando uno es un empleado está seguro. Ese es otro de los mitos bien estúpidos, bien mitos, que cuando uno es empleado está seguro. La otra cosa que más preocupa es la carrera. Esto quizás no lo debería decir delante de mis colegas de Oriflame, pero la carrera no depende solo de ustedes. La carrera depende de una cantidad de circunstancias caprichosas. María Eugenia puede ser extraordinaria, pero para que María Eugenia siga haciendo carrera en Oriflame se necesita que sea extraordinaria, pero se necesita que otras cosas fuera de su control pasen. Por ejemplo, que otra persona que aspira al mismo cargo
sea un poquitico menos extraordinaria y el jefe la quiera un poquitico menos. ¿Sí? O sea, hay una cantidad de factores que hacen que la carrera sea algo que no depende de usted como empleado. Y finalmente, sí o sí, cualquier trabajo como empleado tiene rutina. Entonces estas mezclas de estas cosas hacen que ser empleado también sea un mito. Entonces ni se puede ser empresario ni se puede ser empleado. Incluso me gustaría elaborar un poco más y hablar un poco más del tema de seguridad. La gente cree que los empleos son seguros. La gente cree que los empleos son para toda la vida. Sin embargo, esta conversación con ustedes va a durar un poco más de una hora y después de un poco más de una hora habrá 1000 personas más desempleadas en el mundo. 1000 personas más desempleadas en el mundo en una hora. Entonces, ¿quién me viene a decir que eso es seguro y que eso es para toda la vida? Entonces, en conclusión, muchos empleados tienen el sueldo, aunque es insuficiente, pero no tienen tiempo. Los empleados no tienen tiempo. Tienen un sueldo, tienen flujo de caja todos los meses, insuficiente, pero nunca tienen tiempo. Entonces, por eso, la génesis del multinivel, la razón de ser del multinivel, reside en explotar eso, en explotar que dinero y tiempo son excluyentes. En la industria normal, dinero y tiempo son excluyentes. Y como son excluyentes, hay una enorme oportunidad para el multinivel, porque siempre son excluyentes el dinero y el tiempo. Vaya, mire usted el presidente de un banco y verá que no tiene tiempo ni de hacerse revisar la próstata. Vaya, mire usted el empresario dueño de la tiendita de no sé qué, libre, independiente, con tiempo, pero a la hora de pagar el seguro de vida no tiene con qué, a la hora de comprar el carro nuevo no tiene con qué, a la hora de cambiar la casa no tiene con qué. Y si usted se da cuenta, la inmensa mayoría de la gente está en uno de esos dos extremos del espectro. O es independiente y tiene tiempo pero no tiene dinero, o tiene flujo de caja y es una persona perfectamente escasa de tiempo. Muy bien, entonces lo que en México hacemos todo el tiempo es empezar así, diciéndole a la gente de qué lado estás parado. ¿De qué lado estás parado? Y si te dijera que puedes tú ser empresario sin capital de riesgo, porque es que eso es lo que duele, eso es lo que talla. Vaya, dígale usted, ¿cuántos casos conocemos nosotros de un hombre o de una mujer que salen de una empresa, como se dice en Colombia, arreglados, les dan una liquidación grande, alguien los convence de un negocio chimbo, creen en los cantos de sirenas y después termina manejando un taxi? ¿Alguien conoce a alguien así? ¿Alguien conoce a alguien así? Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo, porque lo que duele es invertir el capital de riesgo. Pero imagínese usted que pudiera hacer un negocio sin invertir capital de riesgo. Entonces, a eso es a lo que me voy a centrar, a hablar. Y por eso hemos hecho una división en una matriz entre el tipo de gente que es apta para ser multinivel. Para ser multinivel, no para ser inscrito, no para ser reclutado. Voy a repetir, para ser multinivel, solo. Entonces, si nosotros en el eje X pusiéramos la habilidad para vender, y si nosotros en el eje Y pusiéramos la preparación, la educación, el background de la persona, hay como 4 grandes grupos de personas. Normalmente, esto no es una generalización, así pasa, pero no quiere decir que todos sean así. Pero normalmente, las personas que tienen una enorme habilidad para vender, que llamamos vendedoras, normalmente las vendedoras no son personas con una altísima escolaridad. Normalmente las vendedoras son las que pescamos de Avon, son las que pescamos que son señoras amas de casa, que tuvieron pocas oportunidades académicas, que tienen mucha menos preparación, pero son extraordinarias vendedoras. Pero, ¿qué características tienen? No delegan, lo hacen todo ellas. No entienden el programa del éxito. Vaya, explíquele a una vendedora el programa del éxito. Vaya, hágalo. Y entonces ella lo mira algo así, sí. ¿Va a reclutar? No. Y uno vuelve y le explica, pero es que esta bolita y esta bolita y esta, ahora sí va a reclutar. No, porque es que el 20 y pico % de utilidad, eso está muy berraco, está muy bueno. Entonces se quedan ahí y no entienden el plan del éxito. ¿Ganan algo? O sea, es incuestionable que los vendedores algo ganan, porque son hábiles para vender, pero en realidad nunca cumplen sus sueños.
La señora vendedora sigue viviendo en la misma casa, sigue durmiendo con el mismo hombre, sigue manejando el mismo no carro, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca cumple sus sueños. Hay un grupo un poquito más desapacible, que son los que en inglés llaman los lurkers, los espectadores. Esos que no hacen nada. Eso hay mucho. Estos ni siquiera tienen habilidad para vender y ni siquiera tienen la genética y la preparación para hacer algo importante. Entonces esos no se desarrollan, solo sirven como consumidores y no debemos invertir tiempo en ellos.